comenzar una nueva exploración y esa exploración va a ser en el libro de, en los libros de Samuel, y vamos a hacer un viaje al Antiguo Testamento muy especial que va a complementar lo que venimos estudiando o iniciamos recién a estudiar en el libro de Jueces durante los días miércoles. Así que haciendo una conexión entre ambos libros, y me refiero al libro de Hebreos y al libro de Samuel, les voy a mencionar una escritura importante, pero antes de eso les voy a pedir que oremos juntos y le pidamos al Señor que nos ayude a concentrarnos en estos minutos que vamos a estar leyendo la palabra. ¿De acuerdo? Bueno, oremos. Dios mío, qué gran privilegio, Señor. Hoy nos gozamos porque estamos vivos, estamos libres, podemos ver la luz del sol. Quizás está un poco caliente y húmedo allá afuera, pero está mucho más cálido, Señor, que estar en la cama de un hospital o en la prisión. Aquí tenemos la oportunidad de caminar y de ver tu creación y de ver todas las cosas bellas que tú has hecho, y nos ayuda a pensar también en cuánto tú has obrado en nuestras vidas. Hoy seguramente, Padre, escucharemos un llamado de tus escrituras. A través de lo que vamos a leer y ver, veremos, Dios, cómo tú estás llamándonos y estás esforzándote una y otra vez por conquistar nuestro corazón, por llamar nuestra atención. Quisieras hoy, Señor, por favor, obrar en nuestras almas, en nuestro espíritu, en nuestra razón, en nuestra voluntad, para que escuchemos y actuemos y no nos quedemos solamente en la recepción de tu palabra. Dios, damos gracias porque tu palabra es uno de los testimonios más grandes que tenemos del amor que tú tienes por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hace 1 año y 4 meses iniciamos nuestro estudio de Hebreos, como les mencioné, y por supuesto iniciamos con Hebreos capítulo 1 y leímos unos versículos. Y justo quiero arrancar allí esta introducción al libro de Samuel, porque en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1, justo en los versículos 1 y 2, tenemos una información muy importante, una palabra muy importante. Dice el Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta escritura nos menciona algo muy, muy importante desde Hebreos, desde el Nuevo Testamento. Y es el testimonio de que Dios ha estado insistiendo una y otra vez por revelarse a sí mismo, por darse a conocer a sí mismo. Y aunque claramente el texto nos señala que en estos días nos ha hablado por Jesús nuestro Señor, eso no quiere decir que debemos ignorar todo el Antiguo Testamento y decir, bueno, nosotros somos hombres y mujeres del Nuevo Testamento, no tenemos nada que ir a hacer al Antiguo Testamento. No, en absoluto. Por siglos, y no 1 o 2, muchos siglos, Dios se reveló progresivamente a su pueblo, dejó ver quién era. Y a través de nuestro estudio en el libro de Samuel vamos a explorar algunas de esas facetas, cómo Dios se reveló e intentó una y otra vez. Bueno, corrijo, no intentó, lo hizo, se acercó frontalmente muchas veces al pueblo de Israel. Vamos a revisar un poco acerca de eso, cómo Dios se reveló, cómo sus obras fueron muy claras para este pueblo. Ahora, yo recuerdo vívidamente los años en que aquellos que no teníamos GPS y no teníamos acceso a la tecnología, o no había llegado la tecnología aún, luchábamos cuando íbamos de un lugar a otro usando esos grandes mapas para ubicarse. ¿Se acuerdan? ¿Los recuerdan? Los usaron. Yo en nuestro último trasteo acabo de botar el último que tenía.
Realmente me gustan los mapas, me gusta ver de dónde voy a dónde voy. Intento calcular las distancias entre pueblo y pueblo. Y una de las cosas que nos gusta hacer con mi esposa cada vez que salimos es empezar a hacerle cacería a lugares que no hayamos conocido. Nacimientos de agua, montañas, cavernas, huecos en la tierra. Lo que encontramos lo vamos explorando y visitamos muchos lugares. Ahora, lo difícil del uso de esta herramienta es que muchas veces uno se perdía, agarraba la carretera que no era o se iba de un lugar a otro. Gracias a Dios progresamos y pasamos a los GPS. ¿Se acuerdan del GPS? Ese pequeño artefacto, de pronto algunos de ustedes ni lo han visto en su vida. Lo sé, lo entiendo, ya algunos de nosotros somos del siglo pasado, literalmente. Pero recuerdo cuántas veces nosotros colocábamos las direcciones allí y este asunto lo único que decía era calculando nueva ruta. Varias veces escuchaba eso y decía, pero este animal me está mostrando por donde no es cuando me pasaba de la salida. Bueno, ahora ciertamente todos nosotros tenemos acceso a un GPS, ¿verdad? Todos nosotros no tenemos que ir muy lejos para ubicarnos. Y si a algunos de ustedes les gusta divertirse en el camino, yo utilizo ahora, por recomendación de mi amigo Nelson, una aplicación que se llama Waze. Y ahí está la voz de un perro que te cuenta chistes y todo. Pero no me voy a ir por allá, no les voy a contar ningún chiste. Ya me aprendí varios de ese perro, pero lo importante de todo esto, amigos, es que, bueno, si uno prende un GPS, si uno utiliza Google Maps o el que sea, la idea es seguir las instrucciones, ¿verdad? Algunos utilizarían esto, yo lo he hecho algunas veces, para más o menos tener una idea de cuánto podría demorarme por la ruta que me ofrece, aunque ya sé por dónde voy a ir. Pero habitualmente si uno tiene un plano, una guía, pues lo más natural es que usted siga las instrucciones. Ahora, no sé cómo es para ustedes, pero sentirse desorientado o perdido puede traerle a uno diferentes sensaciones. A veces algunos de nosotros podríamos enojarnos y podríamos frustrarnos y de pronto maldecir y decir, bueno, ¿y por qué esta cosa, como me pasó a mí alguna vez, por qué esta cosa no me está mostrando el camino correcto? En otros casos, sentirse perdido lo puede a uno llevar al enojo o quizás a la ansiedad o al miedo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Por aquí no pasa nadie. Bueno, hay un momento coyuntural en la historia de Israel, donde ellos, a pesar de que habían recibido tantas instrucciones, estaban completamente desorientados, estaban perdidos. A pesar de tener ese GPS, a pesar de tener ese plano con instrucciones, a pesar de que Dios les había dicho derecha, izquierda, adelante, atrás, Dios les había dado todas las instrucciones, este pueblo tomó todas estas instrucciones y las ignoró. Y se perdió, se desorientó, empezaron a hacer cosas que jamás se imaginaron que volverían a hacer. Bueno, lo cierto es que estas personas, después de que se asientan en la tierra prometida, en Canaán, como lo hemos visto, les cuesta volver su corazón a Dios. Han recibido tantas bendiciones y han recibido una tierra nueva que les es difícil volver a prestar atención. Y es allí donde nosotros vamos a estudiar un par de referencias que encontramos justo en el libro de los Jueces y que da lugar al primer punto de esta conversación que tenemos juntos. Un pueblo perdido. Un pueblo perdido. Y voy a leer una frase muy frontal que es mencionada 2 veces en el libro de los Jueces. Y la mención de esa frase seguramente nos puede ubicar más o menos sociológicamente cómo estaban las cosas. Nos puede ubicar cómo estaba religiosamente el pueblo. Y ese pasaje está allí en el libro de Jueces, en el capítulo número 21, en el versículo número 25. Y dice la palabra del Señor: en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía ¿qué? Lo que mejor le parecía. Ahora,
Esta no es una, como les digo, no es una aparición pues única en el texto. Dos veces aparece, por segunda vez aparece en ese mismo libro, en el capítulo 17, en el versículo 6, y nos ilustra una difícil situación del pueblo. Y es que una vez el pueblo recibió su herencia, cada uno se fue para su casa. Cada uno dio la espalda al resto y se fue. Solo quiero que recuerden que para este punto ellos ya tenían la Torá, ya tenían el sistema de las leyes y ya sabían que una tribu, la tribu de Leví, iba a estar a cargo del templo del Señor y que era absolutamente necesario que esas 11 tribus trajeran sus contribuciones porque esa tribu necesitaba ayuda, necesitaba mantenerse porque Dios había decidido no solo no darles territorio propio, sino consagrarlos a Él a su servicio. Lo cierto es que ellos se dieron la vuelta y se fue cada uno a vivir de manera individual. Ahora, el texto nos dice, nos empieza a ilustrar un par de cosas. Dice la palabra que en estos días no había rey en Israel. Ahora, ciertamente sí había rey. ¿Quién era el rey? Dios, Jehová era el rey. Pero el texto nos menciona que para este pueblo no había rey. No porque no existiera el rey, sino porque ellos no querían reconocer a Dios como su rey. Ahora que cada uno ha decidido, porque parece ser por la expresión del texto que esto es un asunto generalizado, ahora que todo el pueblo no conoce rey, no reconoce rey, y si no reconoce rey tampoco sus leyes, ¿ustedes se imaginan el caos? El caos, ese caos no tienen que imaginarlo. Lo vamos a estar estudiando los días miércoles cuando avancemos en el libro de Jueces. Idolatría, persecución, problemas, asesinato, violación, perversión. Ustedes ni se pueden imaginar cuando avancen en el texto bíblico cómo un pueblo escogido por Dios con todo el plano, con todo el GPS marcado, cuán lejos se puede ir cuando deciden darle la espalda a su Dios. Israel va a caer en un ciclo continuo, un ciclo de pecado, opresión, súplica por liberación. Dios ayuda, ellos confían, vienen unos años de paz y esto se va a repetir por varias centenas de años. Van a haber al menos 300 años en el que el pueblo va a estar en esta situación. Y así termina el libro de Jueces. Imagínense esto. Dios no abandona a su pueblo. Ahora, creo que todos tenemos que reconocer algo. El pueblo está en crisis, pero Dios no está en crisis. El pueblo está en crisis, no sabe a dónde es, no a dónde va, no, el pueblo está perdido. Ahí ciertamente no quería usar exactamente esa palabra, pero es una palabra que políticamente nos puede ubicar un poco. Había un tanto de anarquía en el pueblo, no había rey, no había gobierno, solo pequeñas confederaciones, pequeñas tribus allí intentando vivir, pero cada uno hacía lo que mejor le parecía. De hecho, ustedes van a leer por allá al final del libro de Jueces, si vienen y lo leemos juntos, hasta un tema de guerra civil. Unas tribus van a intentar y de hecho van a destruir una gran parte de otra tribu. Pero eso será otro tema. Ahora quiero invitarlos a que ahora saltemos al libro de Samuel. Y no hay que ir muy lejos. Dele la vuelta a la página allí en Jueces y va a encontrar la primera carta o el primer libro de Samuel. Y antes de avanzar, quiero pedirles que examinemos juntos un hecho. No vamos a entrar en detalles, algunos detalles de este texto los vamos a leer o los vamos a estudiar más adelante con muchísimo más detenimiento, pero quiero invitarlos a leer un pasaje que está allí y esto nos da lugar al segundo punto de nuestro mensaje, que es un Dios que sigue hablando. Un Dios que sigue hablando. Y les invito a que leamos en el capítulo número 3 del primer libro de Samuel. Y voy a leer para ustedes en el capítulo 3 los versículos 1 al 11. Este, de paso se ha dicho, fue uno de los textos que leímos el viernes en nuestra célula. Pero quiero que miren lo que está pasando acá. Después hablaremos del joven Samuel y su llamado, pero quiero que noten lo que está pasando acá. ¿Cuál es el diagnóstico que se ve acá?
El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me estás llamando? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7, y Samuel todavía no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces Jehová pues llamó a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Yo creo que ya la tercera vez cualquier niño en nuestra temporada, en estos días, diría: ya basta, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? Pero no es así. Este joven va, se acerca y le pregunta: bueno, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán los ojos. Muy bien, los oídos, muy bien, los oídos. Estamos muy bien, estamos leyendo bien, estamos en la misma versión. Ahora, esto es curioso porque el diagnóstico acá, mis amados, es funesto, para decirlo en los mejores términos. Dice la palabra de Dios algo muy especial, y es que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión. Y esto nos puede cuestionar un poco, y es que, ¿acaso Dios había dejado de existir? No, ¿verdad? ¿Acaso Dios estaba ausente o se había jubilado, se había ido por allá para el cielo a vivir la buena vida después de los 65, como algunos sueñan? No, en absoluto, Dios no había desaparecido. Israel estaba en crisis, pero Dios no estaba en crisis. De hecho, como lo muestra el texto, Dios estaba a punto de hablarle a su pueblo, y esto lo va a hacer a través de Samuel. Pero esto me hace pensar en algo. Cuando Dios hable, uno debe estar dispuesto a escuchar. Ciertamente la escasez de la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas, es una forma de juicio de Dios sobre su pueblo. Porque sin la palabra de Dios nosotros estamos en la bruma. Estamos a oscuras, estamos sin dirección, sin orientación. Y desafortunadamente esta situación se va a presentar otra vez más adelante. Y Dios va a decir unas palabras muy difíciles, muy duras a través del profeta Amós. Y quiero invitarlos a que noten, a que vibren conmigo leyendo estas palabras, porque son muy dicientes y son un llamado, constituyen un llamado de atención para nosotros. Ahora, si ustedes son cristianos, por favor escuchen lo que el Señor tiene que decir. Pero si usted no es cristiano, si no ha decidido volver su vida a Cristo, prepárese, porque probablemente llegará un día donde usted estará anhelando escuchar la palabra del Señor. Estas son las palabras del Señor a través de Amós. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán.
Qué bárbaro esto. A mí me da escalofrío pensar en que haya un momento donde todo desaparezca. Imagínense qué pasara. Solamente esta idea. Imagínense que tuviéramos una crisis del internet y todas esas bases de datos y todas estas cosas que tenemos donde se almacena la información se vinieran abajo, como ya ha pasado varias veces, y desaparecieran todas las copias impresas de la palabra de Dios. Lo único que nos quedaría sería lo que tuviéramos en nuestra mente. Y algunos empezaríamos a buscar, ¿y qué dice el Señor? No lo sabemos. Desapareció. Ya no lo tengo ni en mi mente ni en mi corazón. Bueno, hubo un tiempo en Israel, y aquí, esta es la segunda vez, donde el Señor dice, va a haber un momento donde esto va a volver a suceder. Y sucedió en aquellos años del exilio. Ciertamente aquí hay una advertencia para usted y para mí hoy, porque como lo señaló el libro de Hebreos, que lo leímos hace un momento, Dios ha hablado. Dios ya habló en el pasado y nos va a hablar a nosotros a través de Samuel, pero ha hablado prácticamente para nosotros hoy a través de Jesucristo, su máxima revelación. No hay más revelación divina que impacte nuestra salvación. No hay tal cosa como una palabra nueva o una profecía no conocida. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado y dice Jesús que el día del juicio serán sus palabras las que nos juzguen. Es lo que dice Juan capítulo número 12. Ahora, nuestra tarea no es empezar a buscar a ver qué piensa este y qué piensa el otro, porque este y el otro no van a ser los jueces. ¿El juez quién va a ser? Y ha puesto esta autoridad en Jesucristo nuestro Señor. Así que nuestra tarea no es buscar aquí y allá a ver qué opina este o el otro, sino ir a Jesús y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Qué es aquello que tú vas a tener en cuenta a la hora de evaluar mi vida? Ahora, piensen en esto. Es posible que para algunas personas que no creen ni temen del Señor, Dios y Jesús son meras ideas, buenas ideas, pero tal cosa como el juicio no va a suceder. Ahora, quiero que recuerden que Dios no deja de existir porque alguien no crea en Él. Dios existe y dice su palabra que toda rodilla se va a doblar delante de Él, por las buenas o por las malas. Eso es un hecho, es lo que dice su palabra. Ahora, la pregunta importante aquí no es si Dios tiene algo nuevo que decirnos. La pregunta aquí es si estamos dispuestos a obedecer lo que ya nos dijo. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ya te dio a ti? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dicho ya? Con lo que tú ya sabes, con lo que tú ya conoces. A veces anhelamos que se nos digan cosas nuevas, pero la verdad es que ya Dios habló y nos ha dejado en su palabra muchas cosas que aún hasta ahora son difíciles de vivir. Nosotros, gracias a Dios, tenemos algo, amigos, que ellos no tenían. Tenemos la palabra de Dios completa, tenemos la revelación completa, culminada en su Hijo Jesús y preservada para nosotros a través de las Escrituras. Imagínense esto, algunos de nosotros pues nos pesa cargar la Biblia, no, porque pensamos, no, en el celular yo miro. Hermanos, mire, llegar a tener el texto en nuestras manos fue un anhelo por siglos. Una idea que jamás se pudo haber tenido por muchos siglos, porque era muy difícil tener una copia impresa de la palabra. Y usted la puede tener en sus manos, olerla, pensarla, memorizarla, cortarla, rayarla y volver a comprar otra y buscar y buscar. Es como un tesoro allí vivo para usted. Esto no lo tenían ellos, nosotros sí lo tenemos. Lo que nos hace aún más responsables delante de Dios, porque ahora tenemos todas las herramientas completas. Ahora, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted con las Escrituras? ¿Qué está haciendo usted cuando el Señor le ha hablado? Hay dos actitudes aquí, completamente diferentes, opuestas, y las hallamos al final de Jueces, como lo acabamos de leer, y las hallamos al inicio de Samuel, como leemos en la respuesta de Samuel. Noten esto, Jueces termina con cada uno hacía lo que mejor le parecía.
De una manera un poco más colombiana diría, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Samuel, un simple y pequeño siervo, alguien que no tiene una gran trascendencia en Israel, un simple niño. Recuerden que los niños en aquel tiempo eran simplemente poco apreciados porque no tenían experiencia, no tenían conocimiento, que era muy valuado. En Israel es un simple siervo, un siervillo, quizás 12, 13 años, no desconocemos exactamente cuántos años llevaba ya al servicio de Elí. Pero Samuel dice algo muy especial. Cuando el Señor lo llama, alguien le enseña a responderle al Señor. Y él dice, habla que tu siervo escucha. Saben, antes de avanzar, quiero preguntarles, ¿quién les está ayudando a ustedes para saber cómo responderle al Señor? Samuel necesitaba a alguien que le dijera, mira, cuando esto pase, responde de esta manera. Todos necesitamos compartir la vida con alguien, todos necesitamos ayudar a otra persona y ser ayudados por otras personas. El reino de Dios no está compuesto de miles y millones de islas independientes. No, el texto nos señala claramente que la iglesia de Cristo y sus miembros son interdependientes. Nos ayudamos unos a otros. Pero dice el Señor algo, su palabra muy especial, y me encanta cómo Él responde. Él dice, habla que tu siervo escucha. Y hay un detalle aquí que se nos puede escapar un poquito porque el texto está en español y no en hebreo. Pero hay un verbo aquí, la raíz del verbo que aparece aquí, que es shomé, shamá, es lo que él responde. Trae una raíz, la raíz de este verbo, de esta respuesta de Samuel, es shema. Y de pronto usted podrá recordar que esta palabra es muy conocida para nosotros que somos cristianos, porque es la palabra que aparece en Deuteronomio capítulo 6. Shema Israel, ¿se acuerdan? Escucha Israel. Así es. Ahora, quiero que recuerden algo. En la Biblia, en el texto bíblico, Shema, Shomé, Shama o escuchar, no es simplemente el hecho de recibir información, no es simplemente el hecho de oír. Cuando alguien dice, utiliza esa palabra, realmente está diciendo, habla que tu siervo está dispuesto a obedecer. Es escuchar con disposición a obedecer. No solamente escuchar, nosotros escuchamos partidos de fútbol, escuchamos noticias, pero cuando alguien se dispone a escuchar en la palabra de Dios, Samuel lo que dice es, habla que tu siervo está listo, dispuesto a obedecer lo que tú vayas a decir. La pregunta entonces es, ¿cómo nosotros escuchamos a Dios? Cada domingo usted se expone a un mensaje. ¿Qué hace con ese mensaje? Entró por un oído y se fue. O viene y se lleva algo pensando que de acá yo voy a obedecer. Yo reconozco, soy un discípulo igual que ustedes. A veces uno se sienta ahí en esa silla y se le va la cabeza para otro lado. Y cuando termina el sermón, se va, piensa en la comida, llega, se echa su siesta y luego se levanta y dice, ¿qué fue lo que hice en la mañana? En la mañana fui a la iglesia, oh sí, cantamos algunas canciones. Ok, está bien, yo creo, somos seres humanos, pero quiero invitarlos a tener una actitud más proactiva, a que en cada mensaje usted se lleve al menos una cosa que pueda grabar en su mente y grabar en su corazón y decir, Dios mío, yo voy a tener esto en cuenta esta semana. Me voy a enfocar en esto en particular. Ahora entonces la pregunta es, ¿cómo ustedes van a responder? Si van a responder como jueces, yo lo haré cuando quiera, como quiera y de la manera que yo quiera. O van a responder como Samuel, en Primera de Samuel. Habla que tu siervo o tu sierva están dispuestos a obedecer. Dios no abandonó a su pueblo y no te ha abandonado ni a ti ni a mí. El hecho de Cristo es un testimonio de ello. La palabra de Dios es un testimonio de ello. Pero entonces aquí tenemos que llegar a una conclusión. Ustedes y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que callar
para poder escuchar. La pregunta es si usted está dispuesto a callar para que Él hable. Escuchen, amigos, escuchen, mujeres, escuchen, hombres, porque Dios les está hablando a través de su palabra. Dios les está hablando y Dios les está hablando cada semana a través de este púlpito, a través de su palabra, a través de las cosas que les están pasando, a través de las negativas, a través de las respuestas positivas, a través de la crisis, a través del valle de las sombras, a través del sol que está brillando. Cada aspecto de nuestra vida nos apunta a algo, a que volvamos nuestros ojos al Creador, porque a Él volveremos todos los que nos hemos rendido a Él. Escuchen, porque Dios les está hablando. Escuchen, por favor, pero si quieren escuchar, van a tener que callar. Van a tener que callar, porque de lo contrario esto será una discusión. Y Dios no está interesado en discutir con nadie, porque Él es Dios y nosotros somos sus siervos. Le quiero pedir que acalle su espíritu, acalle sus verbos, acalle sus razones, acalle todas sus excusas. Y quizás como Samuel diga: habla, Señor. Habla, Señor, que tu sierva está dispuesta a escuchar y a obedecer lo que tú digas. Habla, Señor, porque tu siervo está dispuesto a escuchar y a obedecer lo que tú digas. Así no esté de acuerdo con lo que tú piensas. Samuel va a pagar un precio muy alto, pero se lo dijo al Señor. Ahora, si usted ha venido acá hoy y usted quiere saber del Señor y quiere adorar al Señor, tenga el valor de decirle al Señor: habla, que tu siervo escucha. Pero si no está dispuesto a eso, no está dispuesta a eso, entonces continúe su camino y siga haciendo las cosas como usted guste. Pero después no reclame bendiciones y salvación, porque un día el Señor va a decir, y va a cumplirse: hablé y no me escucharon. Ahora que ellos hablan, yo no los voy a escuchar. Es lo que dice varias veces el texto bíblico, lo que me hace sacudir en mi interior. Samuel atendió, amigos, hermanos, hermanas. Samuel atendió y se convirtió en un instrumento de Dios poderosísimo. Lo vamos a estar leyendo a lo largo de nuestro estudio bíblico durante las próximas semanas. Y Dios lo utiliza para guiar a su pueblo en una época oscura. Trae estabilidad al pueblo porque Él está sirviendo a Dios. Es el primer hombre que unge dos reyes. Ungió a Saúl, unge a David. Y además, estableciendo la monarquía unida, y ciertamente es aquel pionero, si lo podemos llamar así, aquel que inaugura formalmente la etapa de la profecía en Israel. Algo maravilloso. Y me hace pensar en que Dios puede usar a quien Él desee, como Él desee, desde un niño muy pequeño hasta un adulto bastante entrado en años. Dios puede usar a quien Él desee. Ahora, a veces nosotros escuchamos que el mundo está en caos, que está temblando acá, que estos están en guerra, que viene un misil para acá, que de pronto se va a destruir, que nos van a mandar para nuestra tierra. Y uno puede decir: Dios mío, el mundo está en caos, el mundo está en crisis, se está cayendo a pedazos. Escúchenme bien, que el mundo esté en crisis no quiere decir que Dios esté en crisis. Que el mundo esté en crisis no quiere decir que Dios perdió el control o se le perdió esto a Dios, el control. Mi vida se le fue de las manos, no está atendiendo a mis oraciones. Debe ser que está muy ocupado con el conflicto en Medio Oriente. Debe ser que está muy ocupado con aquellos cristianos que están siendo perseguidos en Egipto. No hay espacio para mí, así que yo tengo que obrar. No. Porque Dios es soberano y cada cosa que está pasando en este mundo no se escapa de su conocimiento, porque Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. No obstante, enfrentamos una realidad. El que una persona esté dispuesta a obedecer no conlleva a que todos los que estén a su alrededor estén dispuestos a obedecer. Por ello, el que muchos no quieran obedecer no lo invita a usted a desistir, porque nadie quiere obedecer. ¿Tiene sentido esto? Su fe, su fidelidad es absolutamente suya. Usted
y su fidelidad y su fe son absolutamente suyas. No se puede transmitir, no se puede pasar a otra persona. Usted tiene que vivir a Dios, tiene que caminar con Dios de manera individual, tiene que conocerlo, tiene que hablar con Él, tiene que vivir con Él, sentir su poder en su vida. Y una vez lo haya vivido, manténgase fiel a eso. Porque ciertamente como Samuel se va a encontrar en momentos como los que vamos a leer ahora, donde muchos van a decir, no gracias, no quiero, lo haré a mi manera, no en esta iglesia, no en este ministerio, no aquí, no allá. Y van a encontrar razones para buscar otro rey, otro Dios. Y hacia allí avanzamos, hacia nuestro tercer punto, un pueblo que quiere ser como las naciones, un pueblo que quiere ser como las naciones. Y aquí, en este punto de la historia, Samuel ya ha crecido, primeros 8 capítulos ha crecido, y nos da una luz que va a iluminar el resto del relato. Déjenme, yo hago cuentas, estamos hablando aproximadamente de unos 1000 años más o menos, de aquí en adelante lo que va a pasar hasta el regreso del exilio, donde ya vuelve solamente la tribu de Judá. Así que les invito a que vayamos al texto nuevamente y leamos nuestra última escritura en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 8. Y dice la palabra de Dios que así como a Josué, como lo leímos hace un tiempo, así como a Josué, a Samuel también le llegaron los años. Dice la palabra, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Escuchen esto. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo para que aren sus campos y sieguen sus mieses y así hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, además de muchas concubinas. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará.
y saldrá delante de nosotros y hará las nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Saben, yo debo confesarles que cuando estaba estudiando este texto tuve que pensar una y otra vez, porque siempre tuve una idea muy dulce, muy romántica de Israel, del Israel fiel. Y cuando leo estas palabras me pongo a pensar: ¿qué le pasó a esta gente? ¿Qué le pasó a esta gente después de haber visto tantos milagros? ¿Qué le pasó a esta gente que vio el mar abrirse en dos? Que vio la columna de fuego, como lo estudiamos los miércoles, que vio la columna de nube, que vio las codornices y vio que salía agua de las rocas, y que ahora que estaban esclavos y ahora tienen tierra. ¿Qué les pasó a estas personas? ¿Por qué estas personas reaccionaron de esta manera? Antes de avanzar, quiero que escuchen estas voces. El pueblo dice: haremos lo que nos parezca bien. Y aquí viene la voz de Samuel: habla, que tu siervo escucha. Y luego viene la voz del pueblo: queremos un rey. Y ahora viene la voz de Dios: no te han desechado a mí, sino que me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. La pregunta no es si Dios está hablando, amigos. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo cuando Dios nos habla? Para mí, aquí hay una lectura clara hasta este punto. Cuando el pueblo de Dios deja de escuchar a Dios, comienza a buscar su propia dirección y termina buscando su seguridad en otros reyes. En el momento, queridos hermanos y hermanas, si usted quiere ser creyente y no ha tomado la decisión por Cristo, en el momento que usted deje de mirar a Cristo, que fue el que lo sacó de la oscuridad en la que estaba, usted empezará a buscar a dónde poner sus ojos. Va a buscar algún lugar. Y si su alma no está siendo alimentada por la palabra de Dios, algo más la está alimentando. ¿Qué será? ¿Qué será lo que está alimentando su corazón? ¿Qué pasó con estas personas que creíamos? ¿Qué pasó con el pueblo escogido? Y eso nos podríamos preguntar a nosotros mismos, en nuestra comunidad y en muchas comunidades. ¿Qué pasó con este que decía que tenía tanta fe? ¿Qué pasó con la otra que cantaba? ¿Qué pasó con el otro que predicaba? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué desaparecieron? Uno fácilmente podría levantar el dedo y emitir juicios. Es que no era salvo, es que esto, es que lo otro. El punto aquí, hermanos y hermanas, amigos, es que solamente Cristo nos va a sostener en la fe. Y si usted no entrega su vida a Cristo, algún viento de mala enseñanza o un viento fuerte lo va a llevar y lo va a ahogar. Nosotros lo mencionamos el miércoles y lo vamos a seguir mencionando. Una cosa es saber de Dios, una cosa es haber escuchado el Dios de la historia, y otra muy diferente, tener una relación con Él y haberlo experimentado. Es evidente que estas personas tenían información sobre Dios, tenían la Torá, habían escuchado de Moisés, habían escuchado de las batallas, habían escuchado tantas cosas, pero no se les ocurre preguntar: ok, Samuel, de pronto a mí me falta fe. Yo no conozco ese Dios del cual tú estás hablando, muéstramelo, enséñame. Debe haber en ustedes iniciativa para buscar a su Dios. No pueden estar esperando a que alguien les diga cómo es Dios. No, ustedes tienen que buscarlo. Ustedes como ovejas deben buscar a su pastor. Tienen que buscarlo, tienen que buscar. ¿Y dónde está su voz? ¿Dónde está la escritura? ¿Dónde está lo que Él desea para mí? Hermanos, amigos, si ustedes buscan en el pozo equivocado, se van a ser alimentados por el agua equivocada. Si ustedes siguen al pastor equivocado, que es solamente Cristo, ese pastor los va a llevar a un hueco muy profundo. Estas personas, ¿qué quieren? Quieren un rey o un príncipe a quienes ellos puedan seguir y servir. Israel no reconoce a Dios como rey porque simplemente queremos otro rey. Y Dios, en la práctica, Dios ya no ocupaba el lugar de rey para Israel.
Quizás era una idea, un amuleto, pero no un rey poderoso que los gobernaría y que los iba a sacar con ellos a la batalla. Es decir, que ciertamente en sus mentes cualquier batalla, no necesitamos un verdadero rey. No, Dios está con nosotros. No, en serio, necesitamos un rey. No, Dios. Necesitamos un rey, alguien de carne y hueso que vaya delante de nosotros, que nos dirija. Y Dios, no, un verdadero rey, alguien de carne y hueso. Esto nos obliga a nosotros a preguntarnos hoy: ¿reconocen ustedes a Dios como rey en sus vidas? ¿Reconocen que Él es el rey que los va a llevar, que dirige sus batallas, que los protege, que los guía, que les da su provisión? ¿O necesitan algún otro? ¿Dónde están puestas su confianza? Esa es una buena pregunta. Ahora la siguiente idea para cuestionarnos es: ¿por qué esta gente quiere un rey? Y aquí hay algo clave, hermanos. Para ellos es claro, para Samuel es claro y para el pueblo es claro. Nosotros queremos ser como los demás. Queremos ser como los otros. No queremos ser nosotros. No queremos tener nuestra identidad, la identidad que Dios nos dio. No, esto puede ser muy mojigato, muy tradicional. Nosotros no encajamos en el mundo. Pues claro que no van a encajar el mundo, porque son el pueblo escogido. Hermanos y hermanas, ustedes no pueden permitirse querer ser como el mundo, porque de allá nos sacaron. Entonces no tendría sentido que después de ser cristianos, después de ser salvos, después de haber conocido al Cristo que nos rompió las cadenas de tantas cosas, ahora volteemos a mirar con admiración al mundo. ¿Cuánto se divierten estos? ¿Cómo se visten? Qué increíble su música. Quisiera ser como ellos. Perdimos el rumbo, porque se cambió el foco de allá, del Cristo, al mundo. Y ese mundo, dice Efesios capítulo 2, está corrupto, está echado a perder como una manzana podrida. Le están saliendo gusanos y va hacia la destrucción. Si ustedes no miran al Cristo, si ustedes no miran a Dios, terminaremos como estos, desorientados, porque nos daremos cuenta que ya no hay nada. Y ya cuando volvamos, ya no habrá quien nos hable. El problema es de larga data. El pueblo ha perdido de vista a quien servir. Estas personas sabían acerca de Dios, conocían la historia, pero no querían seguir a Dios. Esto me sorprende, porque puede haber entre nosotros, y esta es una voz de advertencia a usted que cree saber mucho. Usted puede saber muchísimo acerca de Dios, puede ser un docto hablando y hablando y hablando y hablando, pero si usted no vive como si Dios fuera su rey, está en el camino equivocado. Porque el conocimiento no es suficiente. La piedad, la devoción a Dios es absolutamente necesaria. El resultado es que ellos desean a alguien real, algo poderoso, alguien poderoso entre comillas, y pierden el rumbo. Pero ¿saben qué es increíble? Y esto me quiebra el corazón, de que Dios no se rinde con ellos. No los abandona. Sino les dice: bueno, ¿qué? ¿Ustedes quieren Dios? ¿Quieren un rey? Pero este rey les va a hacer esto. Está bien, que lo hagan. Que nos exija, que nos saque el jugo por completo, que se lleven nuestras gentes, nuestras viñas, que se lleven todo, pero que tengamos rey. Es como venderle el alma al diablo, venderle todo al mundo. Hagan lo que quieran con nosotros, pero no Dios. Oh, miren, podría pasar el día aquí entero hablando de las cosas que ha hecho Dios y cuántas falsas promesas nos da el mundo. Promete mucho el mundo, pero no nos da nada al final. Ahora, sin duda, ese ejemplo nos lleva a pensar en qué estamos buscando nuestra seguridad. ¿Queremos control? ¿Queremos tener el control? ¿Queremos a alguien que nos dirija? Tenemos una imagen muy clara de lo que debe ser Dios. Y si Dios no es así, me voy para otro lugar. No es Dios, ese no es Dios. Dios no es como yo lo veo, entonces no es Dios. Ojalá que no sea como lo que tú piensas.
Ojalá que no sea así, que sea diferente, porque si es como tú piensas, entonces no es Dios, es un monigote creado en tu imaginación. Porque Dios es todopoderoso, es grandioso. Y nosotros somos muy pequeños. Ahora, si somos honestos, a veces nosotros no queremos que Dios sea nuestro rey. Queremos que Dios bendiga nuestros planes, que Dios bendiga nuestro sistema, el que nosotros escogimos, pero no Él. Samuel va a tener que luchar con esta idea, pero él va a ser fiel hasta el final. Yo les invito a ser fieles hasta el final, a pesar de que la cosa no sea tan sencilla. Hoy apenas arrancamos. Samuel nos va a llevar hasta el final del periodo de jueces, desde el final del periodo de los jueces hasta el establecimiento de la monarquía. Primero con Saúl y luego con David, que no son los reyes definitivos, sino que apuntarán al verdadero rey. Esta mañana hemos iniciado hablando de un GPS, que nos puede mostrar claramente el camino, pero nosotros podemos decidir no seguirlo. Israel tenía el GPS, tenía la dirección clara, tenía la palabra, tenía las promesas, tenía la historia, pero llegó un momento en que decidió hacer lo que mejor le parecía. Y cuando dejaron de buscar a Dios, empezaron a buscar su propia dirección y a elegir quién los iba a dirigir. Hay algo seguro que ustedes y yo debemos recordar al iniciar esta serie. Israel era inconstante, pero Dios no era inconstante. Israel había cambiado, pero Dios no va a cambiar ni ha cambiado. Los hombres van a fallar, pero Dios es siempre fiel. Hoy quiero terminar con una pregunta. Y esa pregunta es esta: ¿quién es tu rey? ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Usted mismo? ¿Dios? ¿Las finanzas? ¿El dinero? ¿Los propósitos en esta vida? ¿Ser alguien en este mundo? ¿Quién está? ¿Quién está guiando sus pasos? ¿Quién le está diciendo cómo administrar su tiempo? ¿Usted? ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? ¿Está escuchando a Dios? Dios está hablando a través de sus escrituras y está esperando un siervo o una sierva que quiera escuchar. No que quiera oír, que quiera escuchar con disposición a obedecer. Ustedes y yo vamos a estudiar la historia de reyes que fueron un rotundo fracaso, que fueron una vergüenza para su pueblo, con consecuencias brutales en miles de almas. Pero también veremos las historias de otros hombres que tuvieron temor a Dios y salieron exitosos. En algún punto ustedes y yo tendremos que decidir a quién vamos a escuchar. Yo les invito a que escuchemos a Dios, ya que ustedes han venido a esta comunidad en esta mañana buscando la palabra de Dios. Dios les está hablando y les está diciendo: dispónganse a escuchar lo que yo tengo que decirles. Les invito a que oremos en esta tarde ya, un poquito de mañana aún, y le clamemos a Dios por corazones que puedan tener la templanza para seguirlo. Señor, damos gracias, Dios mío, porque aun cuando nosotros somos infieles,